diastele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante, un programa que vamos a hablar de la política en la Ciudad de México, porque vaya que si las cosas están candentes en el Partido Revolucionario Institucional, sí, no todo es Morena, así que vamos a hablar de este partido emblemático del sistema político mexicano y de lo que está sucediendo en la capital mexicana. Pero antes, como siempre, saludo a mi compañero y amigo Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? Ricardo, ¿me escuchas? Bueno, mientras retomo la comunicación con Ricardo. Ya me escuchas, ¿verdad, Ricardo? Ya, te escucho bien, Miguel. Muchísimas gracias. Y aquí, como todos los jueves, al pie del cañón, en Si Yo Fuera Servidor Público. Bueno, parece que tenemos que dar. Adelante, Ricardo. Bueno, te decía que esto se antoja como que un programa muy interesante porque vamos a hablar del Partido Revolucionario Institucional, qué es lo que tiene que hacer este partido el próximo año, que son las elecciones, cómo se están organizando y qué está haciendo la militancia para, pues, ganar. Principalmente. Efectivamente. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Y vamos primero con las damas, obviamente. Saludamos con el gusto de siempre a Nayeli Gutiérrez, que ya la tenemos en pantalla. Nayeli, ¿cómo estás? Hola, muy bien, qué gusto saludarte, volvernos a ver y encantados de estar en tu programa. Muchas gracias, Nayeli. Y también, bueno, un buen amigo también de este espacio, al igual que Nayeli, Luis Javier Guerrero. ¿Cómo estás, Luis Javier? Con el gusto de saludarlos, como siempre, el auditorio que nos ve y nos escucha. Qué honor estar en este programa, ahora por esta vía que es la nueva realidad o la nueva normalidad que vivimos en la Ciudad de México, bueno, y en el país. Tratándonos de adaptar a esta nueva realidad. Perfecto. Exactamente. A ver, cuéntenos entre Nayeli y Luis Javier, de las últimas veces que tuvimos la oportunidad de platicar, digo, para poner en contexto al auditorio, ustedes estaban buscando, si mal no recuerdo, la dirigencia del PRI en la Ciudad de México, y bueno, ya sabemos todos qué fue lo que sucedió, quién quedó y cómo quedó, que eso es lo más importante, cómo quedó el nuevo dirigente del PRI en la Ciudad de México. Es que quedó. Ándale, entonces, ahora ustedes cuéntenos qué están haciendo, qué onda con ustedes. A ver, Nayeli. Pues como sabrás, no hubo la posibilidad de acceder a la dirigencia porque pues fue una campaña muy amañada, donde ni siquiera nos dieron la posibilidad de registrar nuestra planilla. Estuvo totalmente cooptado el partido, lo hablamos con el presidente nacional, con Alejandro Moreno, él quedó de darnos condiciones de igualdad, sin embargo no existió, y bueno, quedó nuevamente la gente de Cuauhtémoc, en este caso representada por Israel Betanzos. Y como sabes, pues el partido no ha generado ningún tipo de actividad en la ciudad, y obviamente ahora nos acompaña el desprestigio, ¿no? En el momento en que nuevamente la Fiscalía de la Ciudad de México retome el tema de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pues eso lleva aparejado el desprestigio al partido. En este momento, la lucha que estamos dando Luis Javier y tu servidora es porque nos metieron a la Comisión Política Permanente, que es un órgano deliberativo del partido, sin siquiera preguntarnos. Y obviamente nosotros no aceptamos porque quien preside la Comisión Política Permanente es Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. No. Entendemos que él tiene sus derechos, como cualquier ciudadano, y que efectivamente tendrá que ser la justicia y en este caso la Fiscalía
quien determine si Cuauhtémoc incurrió en los agravios que le dice, pero ante esta realidad, mientras él no quede exonerado, seguimos nosotros como partido asumiendo esta situación tan grave, porque los delitos de los que se le está inculpando, que es prostitución y obviamente No trata de son personas, menores. son delitos, exacto, son delitos de alto rango, ¿no? Delictivos, y que implican no solamente a una sola persona, sino también a Sandra Vaca, que actualmente es la dirigente de las mujeres en la ciudad y que era diputada suplente. Entonces, la gravedad de esta situación es algo que como partido, pero sobre todo como mujer priista, no puedo permitir. No estoy de acuerdo en seguir solapando, que no busquemos el cuidar a las mujeres, el proteger sus derechos, y lo reitero, mientras no se demuestre que no es culpable, sigue como presunto culpable, y ante eso él debería de pedir una, si no la renuncia, por lo menos que se le sustituyan sus derechos políticos dentro del partido, hasta que no se aclare si es culpable o no por la autoridad competente. Y el hecho de que quede su equipo, pues nos lleva al mismo desprestigio, porque todos ellos, tanto Israel, eran parte de esta cadena de prostitución que ya fue denunciada y que por eso es que la Fiscalía nuevamente retoma el tema. Entonces estamos hablando de delitos graves y que si tú has visto las manifestaciones que han dado y la lucha de las mujeres en las calles en la Ciudad de México, te habla del descontento social y del gran letargo que tenemos en el tema de feminicidios, en el tema de trata de personas, en el tema de abuso, en el tema de acoso, y obviamente son delitos mayores que no podemos permitir al interior del partido. Hay que ser congruentes con lo que decimos y lo que hacemos, por eso decidimos renunciar a nuestra participación en la Comisión Política Permanente. De acuerdo, Luis Javier, te escuchamos. Pues fíjate que Nayeli ya ha sido pues muy claro, en realidad ha dicho lo que ha pasado. Nosotros el pasado 19 de octubre el Consejo Político aprobó la Comisión Política Permanente. ¿Qué es esto? Es el órgano de gobierno del partido en la ciudad, que en este momento, precisamente el proceso electoral, lo que va a hacer es aprobar las alianzas. Si el partido va o no en alianzas con otros, es la comisión quien lo tiene que aprobar. Tiene que aprobar la designación de candidatos. Estamos hablando de los candidatos uninominales, es decir, los que van en elección abierta en las alcaldías como diputados, como alcaldes, y los que van obviamente en la lista plurinominal, que son los espacios los cuales obviamente pues se reservan para que lleguen directamente algunos privilegiados. Entonces estamos, y esto obviamente pues los recursos de campaña, lo que se llaman los recursos extraordinarios para campañas de los candidatos. Entonces estamos hablando que es un tesoro, una mina que quieren manejar en sus manos. Y ya lo dijo Nayeli, mientras siga existiendo la sombra, el fantasma de que hay prostitución, de que existe trata de personas al interior del partido y que además esta se hace con el recurso público, que se utilizaron los recursos del partido para pagar, para financiar esta actividad ilícita, pues imagínate a dónde podemos llegar. La opinión pública lo sabe, no es algo que nosotros se nos ocurrió decir, eso está documentado. Eso existen carpetas de investigación en las cuales están detalladas las declaraciones de todos los involucrados y hay pruebas. Lo raro es por qué no se ha consignado. Si esto no llega a un juez y el juez determina la responsabilidad penal, es decir, la culpabilidad que tiene Cuauhtémoc Gutiérrez y los involucrados, y lo sancione conforme a derecho corresponda, o bien, si no existen elementos de prueba, pues se les absuelva. Pero mientras esto no exista, vamos a tener siempre esa losa cargando de que somos un partido, pues de la ilicitud, de la opacidad, de la corrupción, de lo negro, de lo oscuro, ¿no? Sobre todo queda la manchita esa de esas presuntas acusaciones en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez. Incluso ustedes recordarán el reportaje que hizo Carmen Aristegui, donde una reportera, ¿no?, llegó ahí disfrazada de decán y sufrió en carne propia este tema de la prostitución y cómo fue vejada, ¿no? Y cómo le decían cómo tenía que ir vestida y qué tipo de, lo que pidiera el presidente del partido, ¿no? Sexo, así, acá, bueno, en fin. Bueno, eso sí está pesando mucho en el partido, pero yo siento que también, y ustedes me van a dar la razón, pues ya queda muy poco tiempo, ya estamos a punto de cerrar 2020, nos guste o no, en medio de esta pandemia que nos ha afectado a todos, pero pues ya tendrían que perfilarse incluso varios precandidatos, ya tendrían que estar así como que cerrando filas para ver cuáles son los prospectos para el próximo año, entrar de lleno
para cerrar filas y de repente veo que están atascados en un conflicto interno que pues yo no sé si a la larga o a la corta, porque ya las elecciones están ya a la vuelta de la esquina en 8 meses, esto no sé si les vaya a pesar o les vaya a pegar o políticamente, electoralmente les vaya a afectar. ¿Cómo lo ven ustedes? No, indiscutiblemente nos va a pegar política y electoralmente, ¿no? Desgraciadamente el PRI en la Ciudad de México lo ven encasillado con Cuauhtémoc, porque sigue siendo el cacique del PRI. Entonces, todo lo que pase alrededor de él, a quien afecta es al partido. Y por eso, lejos de estarse preocupando de hacer una estructura electoral, de buscar buenos perfiles para candidatos, tenemos que estar inmiscuidos en esos problemas internos, como bien lo dices tú. No entendemos la razón por qué Alejandro Moreno decidió dejar el partido nuevamente a Cuauhtémoc, porque también ha sido un grupo que lo ha tenido cooptado 12 años y que no han ganado absolutamente nada. El propio Israel Betanzos, que es presidente del partido, la elección anterior la perdió siendo candidato a diputado. Entonces, solamente han ganado las plurinominales, que siempre se las reparten entre ellos, por eso Sandra Vaca entró, e hicieron ahí la chapuza de que le pidieron que a la propietaria renunciara para que ella subiera. Se supone que hubo un acuerdo económico que no cumplieron y por eso regresó la propietaria. Y de ahí es que a Sandra Vaca la nombran la presidenta del OMPRI en la ciudad. Entonces, es una cantidad de corrupción que nosotros como partido no podemos tener un discurso viable si adentro de casa no demostramos que somos un partido sin corrupción, un partido transparente y apegado a la legalidad. Los delitos por los que son acusados, como lo mencionaba, no solamente involucran a Cuauhtémoc Gutiérrez, sino a todo su personal. Y hay investigaciones que ya hizo precisamente a partir de la denuncia que hizo MBS y de toda esta investigación que hicieron, que es grotesco lo que escuchas en la comunicación que les hacían a las edecanes. Es indignante para las mujeres, pero además violatorio de todo derecho, de derechos humanos, de violencia política, en fin, engloba varios delitos esta situación tan lamentable, y que el partido, cuando tuvo la oportunidad, a partir de que Armando Barajas solicita la expulsión, es Camacho Solís que nuevamente lo defiende. Ahí por internet corre la versión de quien era la titular en ese momento de la Comisión de Honor y Justicia, que Camacho le pide que no proceda en contra de Cuauhtémoc y por eso ella renuncia. Entonces vemos que hay un encubrimiento reiterado hacia este grupo sin entender el por qué, porque no garantiza elecciones y lo único que hace es desprestigiarnos como partido, pero además lacera a las mujeres de la Ciudad de México con este tipo de actitudes. De acuerdo, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztel TV. Estamos platicando con Nayeli Gutiérrez y también con Luis Javier Guerrero acerca de la realidad que está viviendo el Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México. De manera particular ya nos están platicando pues acerca de este personaje, Cuauhtémoc Gutiérrez, que pues le está dando muchos dolores de cabeza al partido, a su militancia, y obviamente le puede pegar en mucho en las próximas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina. En este sentido, yo te quisiera preguntar, Luis Javier, bueno, indudablemente lo que decía Ricardo es muy cierto y también ponemos mucha atención a lo que comentaba Nayeli en su respuesta, pero yo les preguntaría, ¿cuáles son las fortalezas? Digo, ya vimos, digamos que los puntos débiles, que es un punto débil y obviamente les está pegando mucho Cuauhtémoc Gutiérrez, pero podemos hablar que tiene fortalezas todavía el PRI de la Ciudad de México, es decir, yo en lo particular, por lo menos, lo que hemos visto en los últimos años es de que Coajimalpa es un punto muy importante para el PRI, pero yo te preguntaría, aparte de Coajimalpa, ¿hay algunos otros puntos que puedan recuperar distritos, puedan recuperar inclusive alcaldías? A ver, cuéntanos. Mira, sin duda el PRI tiene una militancia que es muy comprometida, que es entusiasta. Hay cuadros de mucho arraigo y sobre todo de experiencia que formaron estas ciudades desde muchos años atrás y que hoy pueden volver a aportar su conocimiento.
Hablas de Coajimalpa, por supuesto. Coajimalpa, bueno, pues es una posición priista por un trabajo que ha hecho en concreto el alcalde. También decirlo que eso es un trabajo que ha hecho Adrián Rubalcaba con un equipo durante muchos años y que lo que él ha hecho es realmente lo que lo ha llevado a donde está. Porque hablaba Nayeli hace un rato, precisamente, Israel Betanzos fue candidato a diputado federal por Coajimalpa, precisamente por esas, donde él pensaba que al ser candidato en ese distrito, pues tenía segura su entrada a la Cámara, y no fue así. O sea, él perdió la elección. Sin embargo, la ganó Adrián Rubalcaba y la ganó Miguel Ángel Salazar, que había sido el alcalde anterior. Quiere decir que quien trabaja, quien conoce la zona y quien votan es por la gente que está ahí, que son ellos, los locales. Israel no era de Coajimalpa, pues él llegó a invadir un espacio que no le correspondía tratando de obtener un beneficio. Ya vimos que no se pudo. El PRI tenía anteriormente también Coajimalpa y Magdalena Contreras. Lamentablemente no alcanzó la votación para retenerlas. Pero yo creo que hay unas posibilidades muy grandes de que vuelvan a retomar Milpalta, de que se vuelva a recuperar Magdalena Contreras, de ir a la zona rural de Xochimilco, de Tlalpan. Creo que son zonas donde el PRI pudiera tener un repunte. Así como también en Cuauhtémoc, en la delegación Cuauhtémoc, en la alcaldía de Cuauhtémoc, pues hemos tenido siempre votaciones muy altas y han ganado los diputados que salen electos por esos distritos, que son los que llegan al Congreso de la ciudad, que antes era la Asamblea de Representantes. Yo creo que el PRI tiene una muy buena militancia. Lamentablemente, la imagen que ha generado esta situación que estamos platicando, pues es la que no va a permitir que tengamos buenos resultados. Y quiero poner el ejemplo de Hidalgo y de Coahuila. Hidalgo y Coahuila nos fue muy bien. El PRI ganó en carro completo, ganó todo. Pero esto no se debe a una estrategia del partido, no se debe a Alejandro Moreno, no, se debe al trabajo que hicieron los liderazgos locales, los gobernadores que son los gobernadores. Sí. Ese fue un trabajo de los grupos de los estados, ¿eh? Ese trabajo se le debe reconocer a quienes están ahí, a los hidalguenses y a los coahuilenses. Nadie más, ningún priista de afuera llegó a involucrarse para poder obtener esos triunfos. Y es lo que nos va a pasar en la ciudad. En la ciudad, lo que se ha generado ha sido descrédito, desconfianza, e inclusive te puedo decir hasta vergüenza que se puede sentir decir, es que pues yo soy del PRI, ese PRI donde hay prostitución, donde ponen letreros, anuncios para captar a las edecanes, a las mujeres y utilizarlas. Yo creo que eso es algo que sí nos pesa. Lamentablemente, me da pena poder decirlo, es un tema que da vergüenza poder platicarlo públicamente, pero no lo podemos evitar, ni modo. O sea, no podemos cerrar los ojos y decir aquí no pasa nada, todo está perfecto y como ganamos Hidalgo y Coahuila, aquí vamos a ganar todo y entonces nos vamos con ánimos triunfalistas porque lo que hacemos es engañarnos solos, ¿no? Como se dice hacer. Dormirse en sus laureles. Pues sí, tomar atolito así y con el dedo llevártelo a la boca, ¿no? Muy bien, Ricardo. No nos espera Luis Javier, nada bueno. Luis Javier, Nayeli. Entonces, a mí lo que me llama la atención es todo ese poder que ha acumulado Cuauhtémoc Gutiérrez a lo largo durante muchos años. Mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué es lo que sostiene a Cuauhtémoc Gutiérrez? ¿Por qué Cuauhtémoc sigue ahí? ¿Y por qué se sostiene y está firmemente posicionado en la dirigencia del PRI de la Ciudad de México? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué intereses representa? ¿Está ahí porque llega a punta de billetes, como dicen en mi pueblo? Cuéntenme, ¿qué más saben ustedes acerca de este personaje? Pues mira, cuando estaba Miguel Ángel Mancera, efectivamente hubo toda la impunidad hacia Cuauhtémoc y pudo hacer y deshacer. Efectivamente, el poder que tiene es el liderazgo con los basureros, ¿no? Alguien me hacía el otro día una reflexión que evidentemente si él hace un paro de los basureros, pues en una ciudad como la Ciudad de México es un problema total. Grave. Entonces es el caos total, entonces es la manera en que amaga al gobierno. Y eso le daba el poder con el partido. En este momento no entendemos qué es lo que está pasando, cuál fue el compromiso que hizo con Alejandro Moreno. Entendemos que le ayudó a ganar porque hicieron, obviamente, también muchos cochupos, muchas corruptelas en la elección, donde no permitían que votaran la gente de Ivonne, pero sí duplicaban, traían camiones recorriendo los diferentes puntos donde había votaciones, o bien cerraron casillas y ahí las llenaron.
pues por eso ganaron con esa cantidad, pero es una mentira el número de votos con los que ganó Alejandro Moreno. No existe la gente que vaya a votar. Cuauhtémoc ya perdió todo el liderazgo también con su gremio, por eso han perdido, y la única delegación donde no tenemos nosotros representación es a través en la delegación Iztapalapa, que es su delegación. Entonces ni ahí lo quieren ya, cuando se supone que ahí estaba subieron. No hay uno que haya ganado ni siquiera por primera minoría. Los que actualmente están en la posición es porque iban de plurinominales. Y como bien lo dices, el partido está polarizado. Por un lado, el único representante que tenemos es Adrián Rubalcaba, que es el único que ha ganado, pero en las demás alcaldías cada vez han acabado con los liderazgos locales también, porque no les permiten participar, porque no los incluyen dentro de los órganos de decisión, y eso ha generado un desánimo al interior del partido. O sea, por eso se requiere otra dirigencia, otra forma de hacer política en la ciudad, porque ahí no tenemos un gobernador que financie, un gobernador que apoye, un gobernador que haga la estructura. Aquí tenemos que hacerlo a partir del partido y el partido está desdibujado. Y mientras sigan ellos ahí, pues será la misma historia. Así es. Quedan muchos priistas aquí en la Ciudad de México. Ustedes tienen más o menos un estimado de la gente que queda en Ciudad de México en militancia. ¿El padrón de militantes? ¿De la gente que ha salido del partido? Más o menos. No tenemos la información, pero sí han sido muchos. Es más, diarios siguen renunciando, ¿no? Ayer renunció esta Maciú, que llevaba años de ser priista, ¿no? Y que había sido candidata, en fin, la hermana del difunto. También recibieron Aristés, manifestó que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando al interior del partido. Y en la Ciudad de México la realidad es que ahí venían muchos adeptos, que seguramente con su incorporación MC muchos más se irán. Y hay otras opciones políticas con los nuevos partidos. Entonces sí se han llevado a muchos cuadros y ni siquiera el PRI tiene un padrón verídico de cuántos priistas hay en la ciudad. Ricardo. Bueno, para empezar, eso es muy revelador de que no haya un padrón confiable de la militancia del Partido Revolucionario Institucional. Yo les pregunto, Luis Javier, Nayeli, ¿qué pasará si en algún momento dado pues, se recrudecen los conflictos internos en el partido y ya no hay para dónde avanzar? ¿Ustedes tienen contemplado el plan B, el plan de salirse del Revolucionario Institucional, afiliarse a las filas de otro partido político, crear un nuevo partido, ser independientes? ¿Cuál sería el plan B para ustedes? Mira, precisamente como lo comenta Ricardo, pues todas esas opciones existen, están en la mesa. En lo particular te puedo decir, yo tengo ofrecimientos, tengo invitaciones para poder ser candidato por otras fuerzas políticas, en otros colores. Es una Morena. No, es así. Ahí no tengo ofrecimientos ahí y ni creo que yo tampoco aceptaría ir por ese lado. En eso creo que estoy claro. En lo otro, bueno, pues sería cosa de reflexionar, hay que analizar lo que puede darse en estos días, en estas circunstancias. Va a haber un bloque, lo que estoy convencido es que en la ciudad tiene que existir un bloque opositor, porque ningún partido solo, ninguno, si va solo, va a poder hacer contrapeso a lo que estamos viviendo. La única manera como podría realmente hacer un contrapeso a lo que Morena actúa, pues es en un bloque donde vayan los partidos juntos, todos. Estoy hablando, ahí va el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, y el PRI inclusive. Una alianza. Una alianza, claro, una alianza de los partidos para poderle hacer frente a Morena y sus aliados, porque también Morena va con los partidos, también tienen sus aliados. Aunque en la ciudad, fíjate que hay un efecto, a nivel federal van en una alianza y en los estados van solos. Por ejemplo, aquí en la ciudad van a ir solos, el PT y el Verde que van en alianza con Morena, van a jugar solos en lo local. Entonces, eso yo creo que va a ser un factor importante para Morena porque no le va a sumar, le va a restar, le va a dividir. Y los partidos nuevos, hay partidos de nueva creación, ellos tienen que jugar solos porque el Ministerio de Ley no pueden aliarse, entonces tienen que jugar solos para mantener su registro, para poder obtener el mínimo de votación del 3%. Entonces, obviamente, pues son partidos que vienen con la misma afinidad de Morena, entonces a quien le pueden restar los votos, la clientela, es a Morena. Eso permite que los partidos de oposición pues puedan tener un nicho de oportunidad. Esta va a ser una situación importante. Si existiera una posibilidad de encabezar una candidatura en un espacio de una lista opositora,
Yo lo haría definitivamente porque creo que es la única forma como podemos avanzar en la ciudad, como podemos restarle espacios de decisión a Morena y podemos entrar a recuperar, a rectificar, a reconvenir, a reorganizar el rumbo que se ha perdido. Yo sí estoy esperando tomar una decisión para poder saber si participo en esta elección, como he participado prácticamente pues en las últimas 5 o 6 elecciones de manera activa como candidato. Veremos si existe alguna opción real, viable y factible. Yo sí estaría pues considerando la oportunidad de hacerla. Muy bien. Vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Aztele.tv. Bueno, amigos, continuamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con Luis Javier Guerrero y Nayeli Gutiérrez acerca del Partido Revolucionario Institucional, con miras a las próximas elecciones. ¿Qué pasa en el partido? ¿Qué va a pasar, digamos, internamente? ¿Cómo van a solucionar el conflicto interno? ¿Y cómo van a enfrentar, sobre todo, la próxima contienda electoral que ya está a la vuelta de la esquina? Faltan 8 meses, pero sin duda hay un tema muy importante que es un conflicto interno que no se ha resuelto y que esperemos que una vez que se resuelva haya tiempo para reacomodar las candidaturas y haya tiempo para hacer una estrategia electoral con miras a la elección de junio del 2021. Yo les pregunto, Luis Javier y Nayeli, acerca de la marca PRI en la Ciudad de México. Cuando a ustedes les preguntan por el PRI o cuando ustedes conviven con la gente ¿cómo percibe todavía al revolucionario institucional en el DF? ¿Qué reacciones genera en la población, en los vecinos, en la gente de las alcaldías? ¿Cómo es visto este partido todavía en medio de todo lo que está pasando, en medio de que pues, ya perdieron la presidencia de la República, de que ha sido muy mancillado el nombre del partido con el gobierno de Peña Nieto por todos los escándalos de corrupción? ¿Todavía sigue vivo, sigue vigente, tiene futuro? Nayeli. Entonces, Sí. no creo que Yo no. creo que se toman las decisiones correctas de solucionar el tema de Cuauhtémoc, porque no es solamente un problema interno. No solamente es un problema interno el tema de Cuauhtémoc, se ha vuelto un problema externo que tomar necesariamente la decisión de pedirle o que renuncie o suspenderle sus derechos políticos. Y con ello, a manera seguiremos con un desprestigio en la ciudad, y aunque a nivel nacional existen expectativas favorables, en la ciudad no las tenemos, no existe esa posibilidad. Gracias, Nayeli. Oye, Nayeli, aprovechando precisamente porque no nos dio tiempo en el bloque pasado, ¿cómo ves tu futuro político? ¿Te ves todavía en el PRI que hemos comentado o al igual que mucha gente que ha decidido renunciar porque ya no se identifica con el revolucionario institucional, ha decidido renunciar, irse a otros partidos o dedicarse a otras cosas? ¿Cómo ves tu futuro político? Fíjate que tengo otros proyectos, soy empresaria, tengo una inmobiliaria y tengo una consultoría, pues más dedicadas a esos temas, a mi trabajo profesional como académica y como escritora de un periódico. A nivel político, soy priista desde que inicié en la política y lo hice con una convicción de cambiar y contribuir a este país. Pero si el partido no toma Alito principalmente, que es el dirigente nacional, no toma una decisión en el tema de Cuauhtémoc, difícilmente podré seguir ahí, porque es incongruente que no defendamos los derechos de las mujeres y las niñas ante un hecho tan bochornoso como es una red de y como es la trata de personas. Eso no lo podemos permitir, la militancia real, que en un partido político se solape la corrupción y se solape el abuso del poder
hacia las mujeres. No podría yo congeniar con esta situación. Creo que en el PRI somos demasiado institucionales y eso nos ha llevado a este abuso. Y que sea mejor el gobierno local quien pone los puntos sobre las is al reiniciar la carpeta de investigación, a que lo haga el partido tomando una decisión responsable, pero también mandando a la ciudadanía el mensaje de que no vamos a permitir que se trastoque la legislación y los derechos de las mujeres. ¿Y has recibido alguna invitación, Nayeli, de algún otro partido político para sumarte? Sí hay invitaciones. Yo desde la elección pasada tuve invitaciones de otros partidos y decidí quedarme en el PRI por mi convicción partidaria y porque ideológicamente es donde me encuentro. Y sin embargo, sí hay opciones de otros partidos, mismas que tendré que valorar. En este momento estoy dando la lucha al interior del partido porque llevo una militancia de 20 años activa, donde también he dado resultados y he sumado a mi partido en el tema de causas ciudadanas cuando fui secretaria en el CEN del PRI, con un trabajo magistral en favor del partido y vinculándonos con las causas ciudadanas. Entonces, por congruencia entre lo que pienso y lo que digo, debo dar la lucha al interior del partido para que se respete a las mujeres y se respeten sus derechos y jamás vuelva a ocurrir el abuso a este nivel de las mujeres. Muy bien. Actualmente el dirigente del PRI en la Ciudad de México los ha buscado a ustedes de manera particular precisamente para platicar, dialogar, llegar a consensos, o ni siquiera los ha buscado. Luis Javier. Bueno, fíjate que yo tengo pues una relación, digamos, o sea, de comunicación abierta con el dirigente, con Israel Betanzos. Yo sí le comuniqué de manera personal, me comuniqué vía telefónica con él para decirle que la designación en la Comisión Política Permanente pues me parecía más bien una burla, porque sabiendo la situación en la que estamos, el que Nayeli y yo apareciéramos en esa lista, pero además como suplentes, o sea, eso era una situación que le dije, oye, eso es una grosería, eso es realmente una burla, por cuando nos metes a un órgano de gobierno donde ni siquiera podemos tener la voz para poder opinar, tener voto, que simplemente tenernos de membretes para tratar de legitimar las acciones que ya llevan encaminados. Yo tengo la comunicación con él, sí, pero no ha habido realmente una comunicación a partir de la renuncia que fue el día de ayer que la entregamos de manera formal ya expresamente, de manera escrita, ante la dirigencia nacional y local, pues no ha habido una comunicación con respecto a ese tema de la renuncia a la política permanente. Inclusive con Alejandro Moreno también decirte, tenemos una comunicación también abierta, constante, pero pues yo creo que él no tiene interés, por más que se le ha tratado, yo he tratado de decirle, oye, ¿por qué en la ciudad no hacemos algo? Date cuenta que podemos hacer cosas diferentes, si tienes compromisos con Cuauhtémoc, pues asúmelos, cúmplelos, pero se pueden hacer más, puedes ir más allá de entregarle el partido en su totalidad, pero no hay interés. Realmente Alejandro Moreno no tiene ningún interés en la Ciudad de México y mucho menos pues de prestarle la actividad política a Cuauhtémoc Gutiérrez y su grupo. Yo definitivamente en ese tema, aunque hay una comunicación abierta y directa, no hay ninguna forma de sumar esfuerzos porque no hay interés de ellos de sumar a alguien que no sea un incondicional, porque ellos se manejan como un grupo donde tienes que tener incondicionales, porque pues ya hay que solapar, hay que ser cómplice de cosas que a lo mejor no son legales, que no son correctas, y quien no esté de acuerdo con eso, pues no podrá formar parte de ese grupo, ¿no? Yo creo que así se manejan ellos, esa es su forma de actuar. Muy bien, Ricardo. Bueno, digo, sin duda es un tema polémico, el tema de la figura. De por sí, Cuauhtémoc Gutiérrez es un personaje polémico que genera polémica. Yo lo recuerdo cuando estaba en la Asamblea Legislativa y donde se daban unos buenos debates con Pancho Cachondo, pero había un buen nivel de debate entre ellos dos, porque ahora sí que eran pesos pesados en esa época, ¿no? Pero ahora, yo les pregunto, ¿esto va a implicar que la presencia o la continuidad de Cuauhtémoc Gutiérrez al frente del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, esto podría atraer consecuencias adversas y negativas que incluso diluyan lo poco que queda del PRI en la Ciudad de México? Sin duda, yo creo que definitivamente
la consecuencia que va a traer es que la votación va a disminuir, los márgenes de votación van a ser mínimos para el PRI, sobre todo si va solo. Es que aquí el tema es volver al asunto. Si el PRI va a jugar solo, yo creo que la va a tener muy complicada en situaciones de quién sabe si llegue al 3% de la votación. En este momento, yo ojalá me equivoque porque es mi partido, o sea, yo decirlo, pues me duele, ¿no? Más de 20 años de estar aquí participando con esfuerzo y con sacrificio, y ver que el partido acabe en esta situación, pues es muy doloroso y vergonzosa para uno. Pero lamentablemente, yo creo que es el resultado de lo que se está haciendo. Claro, Nayeli. Yo también coincido con, sí. Coincido también con Luis Javier, que como está actualmente el partido, en las condiciones que tenemos, no hay ninguna posibilidad yendo solos de ni siquiera mantener el registro. Si hay una alianza como se pretende con el PRD y con el PAN, obviamente los números van a cambiar, pero en este momento el PRI no tiene estructura, el PRI no tiene candidatos, y la imagen del partido está totalmente soslayada por este tema. O sea, este tema lo volvió a revivir la Fiscalía el mes pasado. Es muy reciente para la elección y ya estamos a 8 meses de que haya elección y en el partido no hay ninguna estrategia. Aparte de que sabes que las prerrogativas bajaron muchísimo por la derrota que sufrimos en la elección anterior. Y eso también te deja sin posibilidades de que tengas forma de generar una estructura. No hay nada en el partido. El partido es un elefante blanco. Efectivamente, de lo que comentabas con Israel, pues hay una comunicación, Israel me cae muy bien, pero no es de que me caiga bien, es de la efectividad y del grupo al que representa. Y ni siquiera tuvieron la delicadeza de preguntarnos si queríamos estar en la permanente o no. En mi caso, nunca hubo esa comunicación para pedirme autorización de integrarme a esa lista. Entonces, sí es una falta de respeto por la trayectoria que tenemos. Yo he sido parte de la Comisión Política Nacional. Si me pongan de suplente de esta comisión sin mi autorización, es verdaderamente lamentable la manera en que hacen política porque no la saben hacer, no saben consensar, no saben sumar. Los únicos que tienen el partido por ahí se son ellos, tantas decisiones y seguirá habiendo, porque están acabando. Anda fallando la comunicación con Nayeli, pero Miguel. Sí. A ver, ¿de ahí ya me escuchan? No sé. Te decía que efectivamente no hubo la comunicación de... Sí, sigue fallando. Pero... Otra vez nos está fallando la comunicación con Nayeli. A ver, vamos a ver si informarme que iba a integrar la Comisión Política Permanente y fuera. Ok. Muy bien. A ver, entonces, bueno, ya nos platicaron más o menos cuál va a ser el futuro político de ambos. ¿Ustedes más o menos consideran que de aquí a lo que resta del año van a seguir saliendo? Me imagino muchos más priistas. Cuando fueron las elecciones en 2018, digamos que la salida natural de muchos grupos priistas fue Morena. En estas próximas elecciones que son catalogadas como las elecciones intermedias, ¿cuál será la salida de muchos priistas? O sea, me refiero, ¿volverán a irse en oleada a Morena o estarán considerando otros partidos políticos? Mira, yo creo que Morena no va a ser la opción. Realmente que en este momento priistas, por lo menos con convicción, priistas con 2 dedos en la frente, lo menos que van a hacer es ir a Morena. En política, los que estamos haciendo la política es participar porque nos gusta ayudar, porque nos gusta tomar decisiones en nuestra comunidad, en el entorno. Yo creo que una opción real es el bloque opositor. Yo creo que esa sería una opción para los priistas y para todos, o sea, para todos los que no sean priistas, que hacemos política en la ciudad y que queremos realmente tomar decisiones, participar y darle un rumbo, un cauce a la ciudad, pues tenemos que buscar el espacio óptimo que sea factible para poder llegar al Congreso de la ciudad, para poder llegar a los cargos donde es necesario tomarle el rumbo a la ciudad, ¿no? Y ayudar al país a que esto se vaya recomponiendo. Y un ejemplo claro te lo pongo, por ejemplo, lo que se llama ahora la Alianza Federalista, que eran los gobernadores que estaban en la CONAGO, que se agrupaban todos juntos, pues decidieron salir de la CONAGO
y hoy forman esta alianza, la cual están planeando, pensando la posibilidad de romper el pacto federal. ¿Por qué? Porque esto es una necesidad ante la situación que estamos viviendo, ante la ilegalidad, la opacidad, los atropellos. Pues entonces yo rompo un pacto federal porque soy gobernador y tengo la responsabilidad con mi estado de proveer lo necesario en la esfera administrativa. Si el gobierno federal no lo provee y lo que hace es dividir, es atacar, es confrontar, pues tengo que buscar las soluciones. Yo creo que es correcto lo que están haciendo la Alianza Federalista, de decirle, oye, el país necesita calma, necesita tranquilidad y necesita resultados, no conferencias mañaneras, no rollos, no discursos, pues, ¿no? Y sobre todo discursos de engaño, de mentira, de burla, de cinismo, de hipocresía. Yo creo que en la ciudad necesitamos lo mismo, ir sobre algo concreto, y yo creo que participar en un bloque opositor que permita hacerle contrapeso a la dictadura, a la hipocresía y al cinismo, es la opción real en estos momentos. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Bueno, amigos, continuamos ya en la recta final de Si Yo Fuera Servidor Público. Pues seguimos platicando con Luis Javier Guerrero y Nayeli Gutiérrez acerca del PRI y si tiene o no futuro. Bueno, yo les quiero preguntar a los dos, a Luis Javier y a Nayeli, supongamos, es algo hipotético, pero quizá pueda pasar, ¿eh? Ojalá. ¿Logran ustedes sacar a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? Lo expulsan del partido, se llega a comprobar que sí cometió delitos de los que se le acusan, y Luis Javier Guerrero y Nayeli Gutiérrez llegan a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México. ¿Cuáles serían las primeras acciones a seguir? ¿Es necesario una refundación del partido? ¿Cuál sería lo inmediato, sobre todo tomando en cuenta que ya tienen a la vuelta de la esquina, ya a pocos meses, la elección, donde pues está en juego el Congreso por parte de Morena y que tiene la obligación o el deber o el reto de retener otra vez la mayoría en el Congreso? ¿Cuáles serían sus principales acciones? Pues para un poco levantar esta imagen caída del PRI en la Ciudad de México. Sí se requiere una refundación, una renovación de las estructuras del partido, ¿no? Hay muchos liderazgos que están fuera que hay que sumarlos, hay que ser sumamente incluyentes y también tenemos que estar apegados a lo que es la estrategia nacional, pero por los matices de ser la capital, porque concentramos los poderes de la Unión y la repercusión que tiene lo que pasa en la Ciudad de México, se requiere una estrategia implementada específica para la ciudad, que nos permita que los verdaderos priistas que tienen convicción, pero sobre todo que tienen liderazgo, sean los candidatos, que no se vuelvan a dar candidaturas por ser amigas o amigos, ¿no? O parientes de uno de los políticos que están encumbrados en el partido, ¿no? Oigas esto entre comillas de lo que tenemos de partido, y con ello hacer un discurso distinto, un discurso apegado a las causas de la sociedad y en defensa de los ciudadanos, que son quienes están ávidos de que alguien salga a dar la cara por ellos. Sí es necesaria una refundación importante y que el partido empiece a pensar de manera distinta cómo proyectarse ante la sociedad, siendo novedoso, pero también muy congruente en respetar la legalidad y en acabar con todos los vicios de corrupción. ¿Tú cómo ves, Javier? Un gran reto. Sí, sin duda, en el caso hipotético que planteas, mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es recuperar el partido. ¿Cómo? Con todos esos priistas de convicción que quieren al partido, que han participado años atrás y que le cerraron las puertas, volvérselas a abrir. Es decir, que los priistas que van a ir a una casilla como representantes del partido en su casilla, vayan con orgullo, con la satisfacción de que van a representar a su partido en una mesa electoral, en una urna. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque a veces el PRI, el partido, no tiene ni siquiera la capacidad para poder tener representantes de casilla, para cubrir todas las casillas, porque no hay a quien le motive participar en ser un candidato en la casilla, es denigrante. De militantes, de priistas, sí. Da pena.
Pero si hacemos una recuperación, decirle, este es tu partido, recupéralo, es tuyo, haz lo que quieres, lo que necesitas, la gente va a ir con gusto a ir a una casilla a representar a su partido. Eso va a ser lo primero. Y reestructurar los comités seccionales, las secciones electorales, las colonias, los barrios, con los liderazgos, con quienes ganaron las elecciones de los que llaman los COPACO, con los consejos de participación comunitaria. Abrir la puerta a los verdaderos liderazgos sociales. El partido tiene que ser un vehículo para que pueda acceder a las cámaras, es decir, a los puestos de elección popular y a los puestos de decisión política de los ciudadanos realmente comprometidos. ¿Quién va a votar por un candidato? Pues los vecinos, su alrededor. ¿Y cómo van a votar por él? Pues porque lo conocen, porque es un agente de resultados, de integridad, de honestidad. Eso es lo que necesitamos, que el partido tenga candidatos de arraigo en su distrito, en su colonia, en sus secciones, que conozca los problemas para que los solucione, que viva esos problemas para que tenga la urgente necesidad de resolverlos. Si mandamos un candidato de Miguel Hidalgo, que vive en Polanco, a Iztapalapa de candidato, ¿tú crees que va a conocer los problemas de Iztapalapa? ¿Tú crees que él va a querer resolver problemas cuando él tiene todo resuelto en un lado? Yo creo que simplemente es algo de lógica política. Yo mando de candidatos a quien vive en un lugar y a quien tiene una presencia importante con la sociedad para que pueda resolver las necesidades. Eso me puede asegurar a mí votos. Es algo, hasta cierto punto, yo lo veo muy sencillo. No sé por qué es tan complicado elegir candidatos cuando en el entorno solamente volteas y puedes decir, hay 1, 2, 3, 4, hasta 5 que pueden llegar a ser buenos candidatos para este distrito y para esta alcaldía. Pero estás hablando de candidatos ciudadanos o militantes priistas. O de ambos. Militantes. Militantes hay Ciudadanos muchísimos. con militancia priista, con arraigo. Ciudadanos que participan con su comunidad, que están siempre con la comunidad, pero que tienen la militancia, la convicción priista. Eso tiene que... ¿No es misión imposible? Yo lo veo sencillo, ¿eh? A mí me parece muy sencillo cuando existe la voluntad de hacerlo. Sí, el problema, como Lo haces con convicción. como No, bien lo han comentado, no hay voluntad de hacerlo, precisamente por eso se está complicando. exactamente. Yo creo que lo que falta es la voluntad política, porque si lo que yo quiero es asegurar que lleguen 3 plurinominales para que en esos 3 estemos este y La este, verdad es que no les interesa. eso es lo que vivimos. Como no hay interés, no hay voluntad de que realmente el partido camine hacia adelante y gane posiciones, porque si gana posiciones, entonces las que yo quiero asegurar, pues las estaría arriesgando. Y lo que el PRI vive actualmente en la ciudad es una franquicia, donde Claro. solamente 3 o 4 ganan. Quiero decirte el caso, Israel Betanzos y Tonatiuh González Case, en las últimas 5 legislaturas, 5 legislaturas, ellos 2 han sido los únicos coordinadores del PRI. O sea, han sido los diputados que llegan por plurinominales y son el coordinador de la bancada. Y el otro... Así entre ellos se reparten las pluris. Una Las tras pluris. otra, una tras otra. O sea, nada más una y vas tú, voy yo, vas tú, voy yo. Creo que eso no se ha visto en ningún partido, ni siquiera en los tiempos en que decían que el PRI era un partido hegemónico, donde se rolaban los puestos. Yo no tengo antecedentes de que hubiera un caso como este, donde solamente 2 personas ocupan la coordinación de un partido en 15 años. Muy bien. A ver, también tengo yo otra inquietud. Hay uno de los grupos más importantes en México, el cual siempre había mostrado un apoyo, pues no podría decir incondicional, pero sí era muy marcado, el asunto de que la masonería siempre apoyaba a los diferentes grupos priistas. Y había un gran sector de la masonería siempre apoyando. Sin embargo, me parece que a partir de esta elección de 2018, quisiera que me aclararan este punto, si cambió o no el asunto, es decir, si gran parte de la masonería se fue con Morena, en este momento, ¿cómo están? Porque, bueno, podemos hablar de la masonería de los grandes y de las nuevas generaciones. ¿Cómo están en ese sentido? Porque indudablemente podemos o no estar de acuerdo con la masonería algunos, pero hay que decir que ha sido un grupo muy importante para el revolucionario institucional a lo largo de mucho tiempo.
Sin duda, fíjate que ese es un tema que realmente es muy amplio porque nos da para hablar de muchos análisis sobre el tema. Pero bueno, en concreto, la masonería para el PRI, pues por sus principios revolucionarios, por lo que representa la historia del PRI, pues los masones estaban identificados y precisamente pues toda la masonería, todas las logias masónicas, la gran logia del Valle de México, pues se agrupaba en el PRI y ocupaban los espacios. Inclusive los grandes maestros, los grandes maestros de la logia, pues han sido diputados federales del partido en varias ocasiones, precisamente por esta situación. Pero llegó un momento en que la logia también se disgregó. Y entonces ahora hay masones, como decimos, liberales, que tienen otra forma de pensar y de actuar, y que estos están ahora con Morena. Morena también agrupa ya a una corriente fuerte, importante de masones. Cuando, pues, la masonería va en, digamos que los principios masónicos no se identifican con los principios que tiene Morena. Primero porque Morena no es un partido político, no está constituido como tal. Morena es un movimiento, exactamente, es un conjunto de diferentes ideologías para un fin. ¿Y cuál es el fin? Pues haber llegado a ocupar la presidencia de la República. Para eso se constituyó Morena, como un movimiento para acceder al poder. Ahora llegaron, pues ahora ya no saben qué hacer, porque su fin ya se cumplió. Nunca tuvieron en mente lo que un partido... Ahora, en cuanto a lo que hablan representantes de la masonería en la Ciudad de México... Ajá. Sí, te escuchamos, Nayeli. Se fue la señal, ¿verdad? Va el audio. Te comentaba que uno de los principales, no sé si ya me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí. Ok, les decía que uno de los principales representantes de la masonería, que fue Manuel Jiménez Guzmán, y ahora va a ser el dirigente de la masonería, pero como saben, a Manuel lo trataron muy mal cuando quiso ser candidato a presidenta de la República. El grupo de Cuauhtémoc, el hooligan mayor, los golpearon tanto a él como a Rosendo. No, a jefe de gobierno. Y es cuando Manuel decide seleccionarse a jefe de gobierno. Partido. Entonces, él también se va a de priistas de corazón. Bueno, fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en un desayuno con Manuel Jiménez hace como un año, y Manuel Jiménez nos confirmó que López Obrador es masón de la logia del Valle de México. Pues fíjate, ese es un dato nuevo. Yo no sabía que era un hermano. Me parecería increíble pensar que así es, pero bueno, te digo que ahora la masonería también ya es sorprendente. Te escuchamos, Nayeli. Bueno, sí es masón, y recuerden el 15 de septiembre, la frase que dio, pues es precisamente de masones. Entonces, sí es masón López Obrador. Exactamente. Sí, digo, porque hay masones que son hasta católicos, hay masones cristianos, hay masones ateos, hay de todo, ¿no? Sí. Bueno, la mayoría de los masones son católicos, por principio así es. Hay ahora ya, pues, de otras corrientes, pero por principio en un origen tenían que haber sido católicos, porque esa fue la fundación a través de la independencia. Si nos vamos a toda la historia del desarrollo de los masones, desde el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que de ahí partiríamos, por eso la situación de que eran católicos en un principio y en un origen, ¿no? Claro. Pues muy bien, estamos llegando a la parte final del programa y me gustaría que cada uno de ustedes nos diera pues una conclusión acerca de este tema, que es obviamente delicado para ustedes, porque ha sido pues el partido de sus amores y están en una crisis que o se hunde el partido o revive. Ahora sí que no hay de otra. Me gustaría primero, morir. Nayeli, escuchar tu conclusión. Creo que tiene problemas con su audio ahí, Nayeli. Sí, a ver. Nayeli, ¿nos escuchas? Sí, se quedó friseada la imagen, ¿no? Sí, a ver, tú mientras tú lo sabías. Mira, lo que yo diría como conclusión a esta situación, una forma de arreglar este conflicto que estamos viviendo es el asunto de Cuauhtémoc Gutiérrez, que Cuauhtémoc Real, él también por propia voluntad, se ponga a disposición de la autoridad para que su carpeta de investigación sea consignada. La única manera
como se va a terminar ya con esta sombra es que se consigne la carpeta de investigación. Derechos de las mujeres. Y que esta carpeta, una vez que sea consignada ante un juez, pues se incoe el proceso, como se dice los abogados, y en este proceso pues se desahoguen todas las pruebas, todas las diligencias necesarias para llegar a la determinación judicial de si es responsable, pues se le condene, se le sancione con la pena privativa de la libertad, la pena que le corresponda por el delito que se cometió. Y si no se cometió, pues si no hay elementos suficientes de prueba que lo acrediten, pues se le absuelva. Pero eso lo único quien lo puede hacer es un juez. Esa es atribución y facultad exclusiva de un juez penal. En el momento en que una resolución quede firme, pues yo creo que ese asunto terminará y los priistas podremos dar vuelta a la página en decir, bueno, pues ahora sale a lo que sigue y vamos para adelante. Porque este no es un problema de diferencias, no es un problema interno entre lo que pienso yo y lo que piensas tú. Este es un problema de percepción, de legalidad, de transparencia. Si no resolvemos una mancha, si no limpiamos esa mancha, se va a seguir haciendo más grande. Entonces, mi conclusión es, ¿cómo resolver el conflicto en la ciudad? Que el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, como lo dijo la fiscal de la Ciudad de México, se consigne ante la autoridad correspondiente, que son los jueces, pues, y ya, se determine, ¿no? Se llegue a la conclusión de si es responsable o no. Yo puedo decirte, existen, como ya lo mencionaron, videos, audios que prueban lo que decían, oye, te vamos a contratar, te vamos a pagar una determinada cantidad de dinero, tienes que hacer sexo oral, tienes que hacer sexo de tal, sexo de allá, sexo de acá, y les daban las indicaciones tales y cuales de cómo hacerlo. Si esas no son pruebas suficientes, bueno, pues ya será el juez el que lo diga, ¿no? Claro. Pero será la única manera, porque mientras seguiremos diciendo, la trata de personas existe al interior del partido. Pues muy bien. Pues te pedimos ahí que nos despidas de Nayeli. Ahí por problemas en la comunicación ya no pudimos escuchar su conclusión, pero lo sabes muy bien, Luis Javier, que tanto tú como Nayeli tienen las puertas abiertas siempre. Si yo fuera servidor público, en el momento que ustedes quieran hablar de este tema o de otro, sabes que estamos para servirles. No, hombre, y agradecerles mucho, en verdad, siempre es un gusto poder estar en este programa donde se puede hablar con libertad, se puede hablar de frente a los problemas sin censura y siempre con la participación abierta de la ciudadanía que nos escucha. En verdad que es un privilegio poder compartir este espacio contigo, Miguel, hoy con Ricardo, porque son periodistas de verdad, de un oficio de convicción y de un oficio profesional que muy pocas veces se ve en los medios de comunicación, sobre todo en estos momentos. Ustedes siguen siendo esos periodistas independientes y libres. Qué bueno que se sigan conservando así. Son baluartes que debemos de cuidar nosotros como ciudadanos. Ha sido un placer, Luis Javier, y gracias. Muy bien, pues gracias. A todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Hasta pronto. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.